Y bueno, acabamos de pasar la fecha, humanamente hablando, donde estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él venció a la muerte, donde Él venció al enemigo y donde salió con gloria y con poder. Y juntamente con Él estábamos tú y yo, amén. Así que eso es únicamente un pequeño pretexto para que tú y yo podamos estarnos gozando, porque tenemos un Dios de victoria, porque tenemos un Dios vivo, porque tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Dios que venció a la muerte, que venció todo pecado, que venció toda enfermedad, que venció toda pobreza, amén. ¿Qué creen, iglesia? Pues yo les tengo que decir que venimos de la Ciudad de México. En la Ciudad de México está haciendo muchísimo calor, tanto que en muchas ocasiones o muchos años atrás decían que hacía calor, pero creo que este año ha superado a todos los anteriores. Estaban diciendo que hacía más calor inclusive en la Ciudad de México que en Acapulco. Y pues yo estuve viendo, tengo algunas personas en redes sociales de aquí de Mochis, y yo estuve viendo que aquí hacía muchísimo calor y que muchísimo calor. Yo me traje ropa bien fresca porque dije, si en México hace calor, pues en Mochis va a ser el doble. Y hoy llegué y hacía frío. Y me dice, no, es que hoy justamente cambió el clima. Santo Dios. Entonces, para la otra voy a tener que venir con ropa fresca y con ropa más tapada, pero bueno, aquí estamos para glorificar el nombre de Dios. Aquí estamos para testificar que tenemos un Dios bueno y que tenemos un Dios de victoria, amén. Ahora sí, ¿qué te parece si me ayudas a ponerle ahí como título a tu enseñanza? Viviendo la palabra. Justamente tú y yo estamos aquí para deshacer las obras del maligno. Tú y yo estamos aquí para poner en alto el nombre de nuestro Dios, y que juntamente que contigo y conmigo, cada vez que tú y yo damos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, estamos exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa vivir la palabra, o vivir bajo los preceptos de la palabra? ¿Qué significa esto que tú y yo estamos escuchando, que es vivir la palabra? En muchas ocasiones lo pudiste haber escuchado tal vez, o alguien te lo pudo haber dicho. Algunos sí lo identifican, pero a lo mejor otros dicen, pues ¿qué es vivir la palabra? Se escucha muy bonito, se escucha muy rimbombante, pero ¿cuál es la esencia de vivir la palabra del Señor? ¿Alguien que me pueda ayudar a decirme qué se imaginan que es vivir la palabra? ¿Nadie? Experimentarla. Que cada promesa del Señor que tú y yo estamos teniendo se vea manifestada en nuestra vida. Que cada promesa de parte de Dios, que cada bendición de parte del Señor se vea ejemplificada en nuestro diario vivir. Se vea manifestada en nuestra familia, se vea manifestada en nuestra economía, se vea manifestado todo lo que tú y yo estamos haciendo, amén. Y eso significa vivir la palabra, que cada vez que tú tengas algo que hacer o tengas algo que dar, siempre salga a relucir nuestro amado Señor, que siempre está a diestra y a siniestra, acompañándonos, dándonos dirección, aconsejándonos y diciéndonos qué decisión debemos tomar. Eso significa vivir la palabra. Acompáñame a Apocalipsis 1:1 y vamos a leer al 3, por favor. Y vamos a ir comprendiendo cómo es que Dios deja una revelación para nosotros, sus hijos, y que de alguna manera es responsabilidad tuya y mía que esto se lleve a cabo. Nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. ¿Dónde están los siervos del Señor? Para manifestarla a nosotros. Nos dice las cosas que deben suceder pronto. Estamos hablando que estamos en tiempos proféticos, donde estamos viendo día a día que las cosas que están escritas se están cumpliendo, ¿verdad? Nos dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Siguiente nos dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y nos dice en el versículo siguiente, bienaventurado el que lee y los
los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cómo te llama el Señor? Bienaventurado, iglesia. ¿Por qué bienaventurado? Porque estás aquí, porque estás escuchando la palabra del Señor, porque estás atento a las profecías, porque estás atento al mensaje que Dios estipuló en su palabra. Nos dice, y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Cuántos guardan su palabra? ¿Cuántos se encargan de llevar a cabo su palabra? ¿Por qué? Porque el tiempo está. Es una palabra de advertencia. Es una palabra que te dice el Señor, ten cuidado porque estamos en los últimos tiempos, porque el tiempo está cerca y porque puede ser que si tú y yo estamos descuidados, cosas sucedan en nuestra vida. Si tú y yo estamos distraídos, cosas sucedan en nuestra vida. Y lejos de que tú y yo podamos vivir la palabra, vamos a vivir de todo menos lo que el Señor quiere que tú y yo estemos experimentando. El deseo del Señor, nos dice en 3 de Juan 1:2, es que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como es próspera nuestra alma. Es decir, que todo lo tengamos en abundancia y que no nos haga falta absolutamente nada. Pero yo te pregunto, ¿el deseo del Señor es el mismo deseo que tú tienes para tu vida? Porque en muchas ocasiones pareciera que el Señor te quiere prosperar y tú quieres empobrecer. El Señor te quiere sanar y tú quieres seguir enfermo. El Señor te quiere dar las cosas buenas y tú quieres seguir arrinconado, quieres seguir agarrado de ciertas iniquidades que no te permiten avanzar. Entonces la pregunta es, ¿realmente yo quiero lo que Dios quiere para mí? ¿Yo quiero arrebatar lo que el Señor estipuló en su palabra para mí? Porque eso puede ser una piedra de tropiezo que esté impidiendo que la palabra se cumpla en tu vida. El Señor te va a sanar, pero tú dices, no, si yo sigo enfermo, a lo mejor me siguen apapachando. A lo mejor sigo recibiendo ayuda, a lo mejor sigo recibiendo auxilio de algún familiar, a lo mejor me siguen viendo como una persona necesitada. Entonces, ¿realmente estamos viviendo la palabra del Señor? ¿O decimos vivirla? Decimos creer, decimos estar con Dios, pero cuando se trata de que se vea reflejado su poder en nosotros, como que ya no nos gusta tanto. Porque sabes, el ser humano, yo siempre lo comparto en la iglesia, el ser humano de alguna u otra manera tiene que tener el sentimiento de tengo esto. Estoy padeciendo tal tristeza, estoy padeciendo tal dolor, porque eso me va a justificar para que yo pueda seguirme comportando igual. Y entonces es cuando tú y yo vemos, ¿realmente el deseo de mi alma es el mismo deseo que tiene Dios para mí? A lo mejor no. A lo mejor lejos de que estemos haciendo, sumando esfuerzos, de que estemos haciendo una alianza con Dios, estamos yendo para el lado contrario. Y eso es lo que está sucediendo en tu vida y en mi vida, que no estamos viendo la gloria de Dios manifestada en nosotros. Amén. Así que yo te animo a que estés recordando, a que estés analizando si realmente estamos viviendo la palabra de Dios. ¿Ok? Bienaventurado nos llama el Señor a los que oímos la palabra, pero no solamente a los que la escuchamos, sino a los que guardamos su palabra. Y cuando la palabra nos dice que guardar su palabra significa llevarla a cabo, ponerla en práctica. ¿Y cuándo la vas a poner en práctica? ¿Cuando todo marcha bien o cuando las cosas no marchan tan bien? Cuando las cosas no marchan tan bien. Es ahí donde tú y yo vamos a realmente aprobar nuestra fe. Es donde realmente vamos a probar de qué estamos hechos. Vamos a probar que la palabra del Señor realmente es rema en nuestra vida, que realmente ha echado raíces dentro de ti y de mí. Cuando tú ves germinar un frijolito, todos en algún momento en la escuela vimos ese ejemplo, que cuando el frijolito revienta y sale el fruto, ¿cómo te sientes?
Contento, te sientes maravillado de que estás viendo un fruto. Ahora imagínate cómo se siente el Señor contigo y conmigo cuando ve un fruto rebosante. Cuando ve que realmente su palabra echó raíces dentro de ti y de mí. Cuando ve que realmente estamos viviendo su palabra y no solamente lo estamos haciendo, sino que el fruto se puede ver, ¿verdad? El fruto sí se puede ver. Entonces nos dice en Isaías 18, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dios nos empieza a dar una recomendación, una exhortación al pueblo y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos ¿cómo dice? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19 nos dice: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero aquí hay un apunte. ¿Qué dice primero? Si quisieres. Necesitas querer. Dios necesita de tu voluntad. Dios necesita de tu disposición. Dios necesita de tu convicción para que cosas sucedan. El Señor puede darte la palabra. El Señor puede darte una mejor promesa. El Señor puede darte una profecía. Pero si tú no quieres, en vano todo lo que el Señor puede hacer. Si viene el pastor y te da una palabra de aliento, viene y te da una palabra de ánimo, pero si tú no quieres recibirla, en vano. Por muy buen mensaje, por muy buena palabra que sea. Pero ¿qué pasa si tú quieres? Todo pasa si yo quiero. ¿Qué pasa si tú cooperas? ¿Qué pasa si tú pones de tu parte? ¿Qué pasa si tú le crees al Señor? ¿Qué pasa si tú te pones a cuenta? Nos dice: si tú quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Solamente si quieres. La pregunta es: ¿realmente quieres? ¿Quieres vivir la palabra? ¿Quieres realmente que se vea que ha echado raíz dentro de ti? Porque el Señor nos dice: ponte a cuentas. ¿Cuándo es el momento? Tú sabes cuánto tiempo quieres invertir en esto. Tú sabes si quieres empezar a vivir la palabra desde hoy mismo, o quieres postergar la bendición para el año que viene, o quieres postergar la bendición para el mes que entra. Y tal vez le puedes decir al diablo: aguanta otro poquito, tú síguele dando. O tú decides: hasta aquí. Porque dice la palabra que yo aparecí para deshacer las obras de él. Entonces en ti y en mí está que podamos vivir la palabra, ¿ok? Nos dice en Romanos capítulo 3 versículo 23 que efectivamente todos al pecar fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron ya y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo estamos esperando para vivir algo así? ¿Cuántas veces el Señor viene y nos advierte? ¿Cuántas veces el Señor viene y nos aconseja? ¿Cuántas veces el Señor viene y nos dice: ten cuidado, por ahí no, te vas a sangrar, te vas a lastimar, vas a sufrir, te va a pasar? Y tú dices: aguanta otro poquito. Yo puedo aguantar un poquito más. Entonces no esperemos que estas cosas pasen contigo y conmigo, porque es una palabra de advertencia. Nos dice el Señor: vive mi palabra, afiánzate de mi palabra, que mi palabra sea refugio, que mi palabra sea ese sustento, que mi palabra sea lo que te fortalece y lo que te mantiene unido a mí. Pero ¿qué pasa si decides soltarte tantito de su palabra? Las cosas ya no empiezan a funcionar y las cosas empiezan a decaer. Tu fe empieza a verse menguada, tu fe empieza a verse desanimada. Ya no quieres cooperar, ya no quieres continuar, ya no quieres servir, ya no quieres avanzar porque las cosas no están funcionando. Y la pregunta viene otra vez: ¿realmente el deseo de mi alma es el mismo deseo que Dios tiene para mí?
Tal vez no lo he estado demostrando. No esperemos que esto nos pase a ti y a mí para entonces ponernos a cuenta, para entonces afianzarnos de su palabra como lo tenemos que hacer. Nos dice en Romanos 6:19 que nuestro cuerpo tiene que ser instrumento para el Señor. Lo que tú y yo tenemos debe ser para instrumento, para el servicio de Dios. Romanos 6:19 nos dice así. Bueno, lo que lo ponen en pantalla. Gracias. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, todo lo que tengo, levanta tu mano conmigo y di, todo lo que tengo es para el Señor. Todo lo que hago es para el Señor. ¿Sabes, iglesia? El Señor nos ha capacitado de tantas maneras. El Señor nos ha dado virtud para tantas cosas. ¿Y cuántas veces las ocupamos para el mundo? ¿Cuántas veces las mal ocupamos? Y lejos de que sea para edificar, es para mal edificar. Lejos de que sea para bendecir, es para maldecir. Lejos de que sea para que tú y yo pongamos por encima el nombre de nuestro Dios, lo dejamos pero en vergüenza. Es una instrucción de parte del Señor, que nuestro cuerpo tiene que ser instrumento al servicio de Dios. ¿Qué estás haciendo tú con lo que el Señor te ha dado para servirle al Señor? Pastora, es que yo no sé cantar. No solamente hay un ministerio de alabanza. Pastora, yo no sé danzar. No solamente hay ministerio para danzar. Los que no cantan, bailan, pintan, tienen esa imaginación para poder adornar, para tener creatividad. Los que no también pueden enseñar la palabra, los que no pueden evangelizar, los que no pueden ir a orar por enfermos, los que no pues cocinan muy rico y pueden preparar alimentos para personas necesitadas, los que no pues saben coser, los que no saben arreglar algo para tu iglesia, pero estoy segura que algo bueno sabes hacer. ¿Qué estás haciendo tú para ser instrumento para la obra de Dios? ¿Estás utilizando lo que el Señor te dio para su obra? Tal vez sí, tal vez no. Esa respuesta no la sé yo. Lo que te quiero decir es que en todo esto se ve ejemplificado que vivimos su palabra. Amén. Muchos ni siquiera se habían percatado de dones o talentos que tienen hasta que le dicen que sí al Señor. ¿Sí o no? Ay, yo soy muy buena locutora y ni en cuenta. Hasta que me aventé y le dije que sí al Señor y estoy ahorita en la radio de la iglesia. Ay, yo soy muy buena adornando y ni yo mismo sabía ni yo misma sabía la capacidad que tenía para crear cosas. Ay, ni yo mismo sabía que soy tan bueno componiendo algo en la iglesia porque en mi casa nunca lo había hecho hasta que le dije que sí al Señor. La pregunta es, ¿estamos utilizando nuestro cuerpo, nuestros dones, nuestros talentos para el Señor o para qué lo estamos ocupando? Tú y yo tenemos que hacer que la palabra se cumpla en ti y en mí, que la palabra se vea, que cada persona que te conozca, donde quiera que sea, diga, tú eres diferente, tú eres especial. Yo no sé qué tienes tú, pero tú me das paz, tú me das tranquilidad, tú siempre me das un buen consejo, tú siempre animas mi vida, tú siempre vienes a reconfortar mi alma. Y no importa el área donde tú estés, no importa si es en el trabajo, si es con los vecinos, si es con la familia, si es con los amigos, no importa con quién sea, tú tienes que ser identificado por ser un hijo de Dios. Probablemente el mundo no sepa que vienes a la iglesia, pero algo diferente va a haber en ti.
Algo diferente va a haber en ti, algo diferente va a notar en tu servicio, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en tu manera de tratar a tu familia, en tu manera de manejar un vehículo. Y va a decir, ese es diferente. Y entonces será el momento perfecto para que tú puedas decir, es que yo tengo un Dios vivo. Yo tengo un Dios bueno. Yo tengo un Dios que me ha hecho ser mejor ser humano. Yo tengo un Dios que pagó por toda enfermedad. Yo tengo un Dios que me ha sanado. Yo tengo un Dios que me ha prosperado. Yo tengo un Dios que me utiliza para su gloria. Yo tengo un Dios de victoria. Amén. Ese es el momento perfecto para que tú puedas testificar el nombre de Dios. ¿Tú quieres que el nombre de Dios sea glorificado? Y se tiene que ver en tu vida. Se tiene que ver en tu casa. Se tiene que ver en tu familia. Y cuando eso pasa, por añadidura todos lo ven. Por añadidura todos se dan cuenta. Aunque no conozcan de Cristo. Eso te lo garantizo. Nos dice en Romanos 6:22. Mas ahora que tú y yo somos libres, que hemos sido libertados del pecado, ¿cuántos pueden decir amén? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Yo quiero aclarar aquí, ¿qué significa ser santo? Porque mucha gente tiene en el chip de ser santo es ser una persona religiosa, aburrida, amargada, que no vive, que no sonríe porque es santo. ¿Qué es ser santo? Apartado del mal. Tú eres apartado, tú has sido quitado de este mundo, tú has sido apartado para el Señor, tú has sido especial, tú eres hecho nuevo en Cristo Jesús. Nos dice, mas ahora que habéis sido libertados, ¿cuántos aquí pueden decir yo soy libre del pecado y hecho siervo? Porque tú y yo estamos aquí para el servicio de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando tú le dices que sí al Señor, inmediatamente tiene que venir esa santificación. Estás apartado de las cosas que no son para el Señor. Y como fin, por supuesto, la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos que es el mejor regalo que tú y yo podemos recibir, la vida eterna. Porque tú y yo sabemos que el Señor ama a los que le han dicho que sí al Señor. Porque como escuchábamos hace ratito de la hermana que pasó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo del Señor es que tú y yo tengamos vida eterna. El deseo de Dios es que tú y yo podamos vivir conforme a su palabra. El deseo del Señor es que tú y yo podamos experimentar lo que está escrito. El deseo de Dios es que tú y yo podamos decir, yo he visto su palabra respaldada en mi vida. Yo he visto sus promesas manifestadas en mi vida. El Señor me ha proveído, el Señor me ha sustentado, el Señor me ha dado un trabajo, el Señor me ha confiado una familia. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? El Señor me ha sanado, el Señor me ha hecho crecer, el Señor me ha levantado, el Señor me ha hecho realmente sentir especial. Porque muchos en su vida, en su niñez, en su infancia, han llegado a Cristo lastimados. Han llegado pensando que no vale nada. Han llegado pensando que son unas personas que no tienen algo bueno que aportar. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a los brazos de Dios? Nos podemos sentir reconfortados. Nos podemos sentir especiales. Nos podemos sentir hijos. ¿Cómo se siente un hijo cuando es amado? ¿Cómo se siente una hija cuando es amada? Porque aunque los hijos digan, no, mis papás no me aman, yo te garantizo que todos los hijos se dan cuenta cuando son amados y cuando no.
Ay, mis papás todo me prohíben. No me importa, pero eres amada. ¿Sí o no? Mis papás no me dejan hacer nada. No me importa, pero eso no quita que seas amada. Y bien amada, ¿verdad? Porque los hijos, cuando están en una edad, ya quieren balconear aquí. Los hijos, cuando están en una edad difícil, todo es feo. Todos los defectos habidos y por haber están en los papás. Pero eso no quita que no se sientan amados. Eso no quita que no se sientan importantes. Eso no quita que no se sientan cuidados. Mi mamá, mi papá no me deja hacer nada, todo me prohíbe. No me importa, pero eres amado. Y porque eres amada, porque eres amado, estoy cuidando, estoy velando por ti. Estoy viendo que no te pase nada, ¿verdad? Estoy viendo que realmente no tengas angustias, que no tengas que pasar por circunstancias difíciles. Y eso hace el Señor contigo y conmigo. ¿Cuántas veces le hemos reclamado cosas a Dios? Nos hemos enojado, hemos sentido que es que el Señor, ¿por qué me manda esto a mí? Que hoy en día hemos aprendido y sabemos que el Señor no manda males, pero mucha gente sigue creyendo que el Señor nos lo mandó. Mucha gente sigue reclamando, es que ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, ¿por qué a mí? Y el Señor te dice, yo te amo. El amor que yo te tengo, nada ni nadie lo va a quitar. Y todo eso lo hace el Señor. Nada más y nada menos que nuestro amado Dios. Amén. No, acompáñame a Hechos, versículo 3, capítulo 19. Y vamos a ver cómo el Señor nuevamente viene a traernos una palabra de advertencia, una palabra es un consejo que puedo decir yo, que el Señor te dice, hazlo ahora. Nos dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros. Pero iglesia, te tengo noticias. Tú y yo ya le dijimos que sí al Señor. Tú y yo ya lo aceptamos como nuestro Salvador. Tú y yo ya somos hijos. Y no solamente hijos, sino coherederos con Cristo Jesús. Entonces inmediatamente viene la misericordia de Dios. Viene su amor a borrar todo pecado. Nos dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. Para que en el Señor tú y yo tengamos descanso. Para que en el Señor tú y yo tengamos esa tranquilidad que tanto necesitamos. Para que tú y yo podamos vivir realmente siendo hijos amados. Hijos realmente amados. Hijos realmente cuidados. Hijos protegidos. Hijos sustentados. Hijos que realmente se sienten sustentados por papá. Amén. Y eso lo hace el Señor. Pero para que eso suceda nos dice, arrepiéntete. Y no solamente arrepiéntete, sino conviértete. Es decir, recíbeme como tu Señor. Recíbeme como tu Salvador. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Quieres seguir aguantando que el chancludo haga contigo lo que quiere? Tal vez puedes decir, pastora, yo soy bien fuerte, yo aguanto otro poquito. Yo aguanto otra sacudida. O dices, no, definitivamente ya no aguanto, ya no quiero esto. Y me apropio de lo que está escrito en la palabra. ¿Y qué está escrito en la palabra, iglesia? Que tú y yo somos más que vencedores, que somos hijos amados, que somos más que victoriosos, que en Cristo Jesús todo puede suceder, que en Cristo Jesús hay victoria, que en Cristo Jesús hay perdón, que en Cristo Jesús hay redención. Y todo eso nada más es suficiente con que tú y yo aceptemos al Señor y decidamos seguir sus preceptos. Amén. El hecho de que tú y yo nos pongamos a cuentas con alguien más, que nos pongamos a cuentas con el Señor, que nos pongamos a cuentas con alguien que lastimamos o alguien que nos lastimó, no es para la otra persona, es para ti y para mí. Muchas veces hemos estado escuchando esto.
Pero cuando tú y yo lo llevamos a la práctica y cuando tú y yo lo llevamos a realizarlo realmente, podemos ver que hay una libertad para nosotros. No una libertad para aquella persona, es una libertad para mí. Y si el Señor me hizo libre, ¿por qué yo quiero seguir afianzada a otras cosas? ¿Por qué yo quiero seguir escatimando? ¿Por qué yo quiero seguir sufriendo? ¿Por qué yo quiero seguir siendo pobrecito? ¿Por qué? Si el Señor nos ha hecho más que vencedores. El Señor nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para todo lo que tú y yo querramos. Para todo lo que estemos necesitando. Para todo lo que tú y yo estemos anhelando. Yo le decía a la iglesia en un servicio anterior, ¿qué es lo que tanto tú anhelas? Dime una cosa que tú anheles. Unos me decían viajar, otros me decían, no sé, cambiar de coche, otros me decían, no sé, aprender a nadar, irme a patinar, irme a un maratón. Todo eso que tú quieras hacer, en Cristo Jesús lo puedes hacer. La mayoría de personas me contestaban, pues es que yo no lo he hecho por falta de tiempo, es que no tengo tiempo. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia, ¿qué te dice? Lo primero que te dice la gente: es que no tengo tiempo. ¿Y qué crees? Para muestra un botón. Tú y yo somos un botón. Esa muestra de que cuando queremos tener una vida diferente, hay tiempo, ¿sí o no? Hay tiempo para el Señor. Tú y yo estamos invirtiendo tiempo para el Señor. Tiempo para que yo pueda ser edificada, para que yo pueda ser restaurada, para que yo pueda adquirir mayor conocimiento, para que yo pueda ser realmente bendecido. Entonces, esto nos demuestra que cuando tú y yo queremos algo, se puede. Cuando tú y yo queremos seguir a Dios, se puede. Yo ahorita puedo decirle a toda la gente que me ha dicho, es que no tengo tiempo. ¿Y todos ellos tú crees que no tienen nada que hacer? ¿Tú crees que todos ellos no lavan, no planchan, no comen, no trabajan, no viven, no duermen? Pero por supuesto que sí. Pero somos una demostración de que cuando queremos, se puede. Ahora el deseo que tiene Dios para tu vida es el mismo deseo que tienes tú para la tuya. Y muchos me van a decir, sí, pastora, ¿y por qué no se ve? A lo mejor otros me van a decir, a veces sí, a veces no. La verdad es que hay veces que cedo, hay veces que me afianzo de la palabra y hay veces que no me gusta, hay veces que no quiero. Y yo le pregunto aquí, levánteme la mano, ¿cuántos son papás o mamás? No importa qué edad tengan tus hijos. Yo creo que el 90%, 85% de los que estamos aquí. ¿A ti te gusta que tus hijos te obedezcan cuando una instrucción les gusta o siempre? ¿Pero por qué? Si nada más tiene que ser cuando les guste. Eso nos dice el Señor. Te guste o no te guste, tienes que obedecerme. ¿Por qué? Porque somos hijos amados, ¿verdad? Tú le dices a tus hijos, yo te estoy cuidando, yo estoy previniendo que no te pase algo. Eso mismo que tú dices a tus hijos, el Señor te lo dice hoy. Yo te estoy cuidando. Yo te estoy diciendo, ven a mi casa. Yo te estoy diciendo, congrégate. Yo te estoy diciendo, ponte a cuentas. Yo te estoy diciendo, congrégate, diezma, ofrenda, perdona. Yo te estoy diciendo, hazlo porque te conviene. No es si nos gusta o no nos gusta, porque somos hijos amados. Déjate guiar por el Señor. Déjate instruir por el Señor. No se trata de si nos gusta o no nos gusta. Se trata de que es instrucción de Dios. Yo no le puedo decir que no al Señor. Si yo te platicara cuántas horas hemos dormido, por gracia de Dios estamos aquí. 2 horas dormimos. El vuelo salió, el abordaje salió a las 5:20 de la mañana. A las 4 de la mañana ya estábamos en el aeropuerto. Es decir, teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana. Y pues a las 2 estábamos acabando maletas y preparando casa y dijimos, pues mejor ya no dormimos porque si no, no nos vamos a parar. Entonces llegamos aquí en vivo. Gracias al Señor,
Dios nos puso unos hermosos servidores y familia que nos dijeron: no, duérmase, pastora, duérmase, ya trae ojos de alcancía. Y pues me fui a dormir 2 horas. 2 horas que fueron suficientes para decirle: Señor, heme aquí. Así que esto es una demostración de que cuando queremos, podemos. Solamente déjate guiar por el Señor. Solamente déjate instruir por su palabra. Solamente sé humilde al Señor. Porque cuando tú haces eso, empiezas a permitir que las cosas del Espíritu fluyan y que las cosas de la carne sean menguadas. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que nos dicen Romanos que las cosas del Espíritu son las que realmente permanecen? Realmente son las que importan. Lo demás es lo de menos, ¿ok? El ponerse a cuentas tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver de alguna u otra manera con reconocer que muchas veces nos hemos equivocado y hemos ido en contra del deseo que Dios tiene para nuestra vida. La pregunta es: ¿realmente estoy viviendo la palabra? ¿Realmente la palabra está echando raíz dentro de mí? ¿O nada más fue una pintadita? Cuando tú y yo limpiamos la casa y te llegan visitas así de: estoy en tu casa en 5 minutos, le vas a dar un gatazo, ¿no? Vas a quitar nada más las manchitas que se ven y vas a tirar basura y ya. Pero ¿qué pasa si llega el Señor? No, ¿verdad? No es lo mismo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, no puede ser un gatazo, no puede ser una embarradita, porque entonces se va a ver, algo se va a notar que nada más fue por encimita y realmente no echó raíz dentro de mí. Cuando la palabra echa raíz dentro de mí, nada ni nadie me separa de sus principios. Nada ni nadie me separa de sus preceptos. Nada ni nadie me separa de su amor, de su guía, de su liderazgo, de sus mandamientos, porque entonces yo estoy afianzada de la palabra. Amén. Yo estoy realmente afianzada a lo que está escrito. Sobre todo, dejar de ver lo que hacen los demás, porque en muchas ocasiones perdemos de vista lo que está pasando en nuestra vida por estar más pendientes de lo que pasa en los demás. Es que mira, fulanito no da fruto, no viene a la iglesia. Bueno, tal vez tú sí vienes, pero tú y yo tenemos otras cosas. Yo siempre le digo a la iglesia: hay cosas que se ven y cosas que no se ven. En los pecados, en las iniquidades, hay iniquidades ocultas e iniquidades muy visibles, pero no deja de ser iniquidad y no deja de apartarte de la gloria de Dios. No tenemos un pecanómetro para poder decir si el pecado que tuve fue muy grandote o fue muy chiquito. En la consecuencia vemos qué tan grande o qué tan chiquito fue. Pero eso no quita que no sea algo que me esté apartando de Dios. Eso no quita que sea algo que me esté alejando de su gloria, de su poder, que me esté alejando de su palabra. Entonces, perdamos de vista lo que hacen los demás y enfoquémonos en preguntarnos: ¿realmente estoy viviendo yo la palabra? ¿Yo la estoy poniendo por primero? ¿Ha echado raíz dentro de mí? Acompáñame a Mateo, por favor, versículo 7:1, y vamos a leer al 6 para que podamos estar en condiciones de ver que lo que el Señor busca es que tú y yo crezcamos. Cuando tú te centras en ver qué es lo que estás haciendo tú, en ver si realmente tú estás creciendo, si tú estás haciendo cambios en tu vida, lo demás que está a tu alrededor va a empezar a fluir. Nos dice: no juzguéis para que no seas juzgado. Vamos a leer hasta el 6. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. Nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Nos dice en el 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, es decir, estarás en condiciones
de ayudar a tu hermano. Pero ¿cuántas cosas hay en ti y en mí? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan, os despedacen. Hasta ahí, por favor. Entonces entendemos que el deseo del Señor es que tú y yo crezcamos, es que tú y yo estemos realmente viviendo su palabra, que tú y yo estemos comprobando su perfecta voluntad en nuestra vida. Tengo una amiga que me contactó hace poquito en redes. Ella estuvo conmigo en la universidad. La verdad es que no era muy cercana a mí, más bien conocidas, no puedo decir amiga. Y me contactó en redes hace poquito y me dijo: oye, yo sé que tú estás muy metida en eso de la iglesia, y yo quiero que tú me ayudes porque yo he tenido ciertas circunstancias que han hecho que yo me desvalorice y que yo sienta que no soy importante y que no valga nada, y con cualquier chico que encuentro me involucro y nada me llena. Y pues fíjate que me han compartido 1 o 2 personas de Dios y realmente yo no tengo la confianza para hablar con ellos de mi vida personal, pero yo sé que tú estás muy metida en la iglesia y yo quiero que tú me ayudes. Entonces le empecé a dar palabra, platiqué con ella por teléfono, le dije que si nos veíamos. No hemos logrado coincidir para vernos, sin embargo he estado con ella hablando por teléfono y mensajeándonos. Y le he estado mandando alabanzas y le explico ciertas dudas que se le vienen a la mente. La he invitado a la iglesia. No tiene tiempo todavía de ir a la iglesia. Llegará el momento en que tenga tiempo, cuando le apriete el zapato. Pero entonces ella me dijo: oye, ¿qué significa eso de las promesas de Dios? ¿Dónde las encuentro? Y yo dije: pues sí, está bien perdida, porque realmente nadie la ha sabido guiar. Y yo dije: pues las promesas de Dios están en su palabra. Pues sí, pero ¿dónde las busco? Le dije: mira, no hay un listado que yo te pueda dar un versículo y ahí las encuentres todas. Están regadas en toda la Biblia. ¿Y cuáles son para mí? Las que tú quieras, las que tú realmente quieras recibir, de las que tú te quieras apropiar. Porque puede haber un listado infinito, pero realmente tú no tienes fe para apropiarte de ciertas promesas. Y entonces esto me hizo reflexionar en decir: evidentemente no tenemos un listado para poder encontrar las promesas de Dios. Sabemos que las promesas de Dios están en este libro. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a encontrar cuántas promesas de Dios hay? Muchísimo, porque las promesas de Dios son infinitas, y lo mejor de todo es que son para siempre, no tienen fecha de caducidad. Son permanentes las promesas del Señor. Pero realmente tú estás viviendo la palabra para que esas promesas se vean ejemplificadas en tu vida. Escuché como 2 amenes. Yo quiero creer que muchos están afianzados de la palabra, que muchos están queriendo ver el poder de Dios manifestado en su vida, que muchos están diciendo: yo necesito fe para prosperar, yo necesito fe para sanar, yo necesito fe para seguir congregándome, yo necesito fe para creer que Dios puede tener una restauración completa en mi vida. Nos dice en Juan 5:24, por favor. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En un principio te decía: tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que no se quedó colgado en un madero como muchos años nos hicieron creer. Y sabes, juntamente con Cristo estamos tú y yo vivos para afianzarnos de su palabra, vivos para ser justificados, para ser perdonados, para ser amados, para ser cuidados, para ser prosperados, para ser sanados, vivos juntamente con el Señor. Pero nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Esto significa que yo necesito escuchar y creer.
Yo escucho y me apropio. Yo escucho y me apropio. Yo escucho y me apropio. Y va a depender de ti que realmente te quieras apropiar de todas y cada una de las promesas que tiene el Señor para ti. Pero ¿qué pasa cuando tú escuchas y escuchas y escuchas y estás, escucho y no me apropio, escucho y no me apropio? Pues entonces no hay fruto en mí. No va a haber fruto en tu vida, no va a haber fruto en tu familia, porque para que haya fruto necesita haber credibilidad al Señor. Necesita haber confianza al Señor, creer que si Él lo dijo se va a cumplir en mi vida, creer que si Él lo dijo se va a manifestar, creer que si Él lo dijo, Dios no nos mintió, no tenemos un Dios mentiroso, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios justo, tenemos un Dios honesto que nos ha demostrado con hechos y no con palabras que realmente nos ama. Amén. Nos dice en el Salmo 91:2, y vamos a leer al 4, que Dios es mi único refugio. Nos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Nos dice el siguiente versículo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Solamente debajo de sus alas hay seguridad. Solamente en su presencia hay seguridad. Solamente viviendo su palabra tenemos la bendición de estar apartados. Tenemos la bendición de ser diferentes, tenemos la bendición de estar resguardados, tenemos la bendición de permanecer cuidados. Amén. ¿Cómo está un pollito cuando hay una tormenta? Busca inmediatamente un nido para permanecer seguro. Y así es como tú y yo tenemos que permanecer debajo de Dios, debajo de sus alas, debajo de su presencia, porque solamente en Dios hay seguridad. Acompáñame a 2 Corintios 5:17 para terminar, porque vamos a comprobar que los que estamos en Cristo Jesús tenemos redención, tenemos diferencia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos pueden decir amén? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Pastora, pero si yo le contara mi vida, todo es hecho nuevo. Pastora, pero es que yo tuve tal infancia, todo es hecho nuevo. Pero es que si yo le contara lo que viví, lo que me hicieron, cómo me lastimaron, cómo me dañaron, cómo me criticaron, todo es hecho nuevo. Lo viejo ha pasado. Mas ahora en Cristo Jesús somos personas con un ropaje nuevo. Con un ropaje nuevo, con un ropaje distinto, con un ropaje especial. Nos dice en Mateo que no solamente de pan vivirá el hombre, es decir, no solamente de alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que esto significa que todo esto que tú y yo hemos recibido también es alimento. Y yo vivo de lo que está escrito. Yo vivo de lo que el Señor dijo. Yo vivo de lo que el Señor ha soltado a mi vida. Ponte de pie, por favor. Esto significa que el Señor ha hecho cosas nuevas contigo y conmigo. A mí siempre me gusta poner este ejemplo porque me parece muy fácil de identificar. ¿Cómo se sienten cuando traen ropa nueva? Guapos, limpios, olorosos, ricos. Se sienten más atractivos, más atractivas. ¿Sí o no? Que hasta sientes como que, veme, admírame cómo camino. Porque esa ropa nueva, ¿qué te da? Seguridad. Efectivamente, te da seguridad. De alguna u otra manera te da cierto poder. Porque sabes que te ves bien. Porque te gusta de alguna manera ser visto. Porque eso alimenta el ego.
Eso es hablando en lo natural, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando llega nuestro Señor Jesucristo y te da un ropaje nuevo? Te da vestiduras nuevas y te dice: echa fuera todo ropaje viejo, todo ropaje roto, todo ropaje sucio, que lejos de que te guste te da vergüenza. Y te dice el Señor: echa fuera toda tristeza, echa fuera toda amargura, echa fuera todo rencor, echa fuera toda herida, todo daño que te han hecho, porque yo, te dice el Señor, he venido a darte un ropaje nuevo. Amén. Eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. Nos ha dado un ropaje nuevo, nos ha dado unas vestiduras nuevas donde tú y yo podemos sentirnos seguros, ¿verdad? Porque si una simple prenda en lo físico te puede dar seguridad, ¿cómo te hará sentir un ropaje espiritual? ¿Cómo te hará sentir esa vestidura blanca que te ha dado el Señor? Esa vestidura limpia que te ha dado el Señor. Esa vestidura especial donde tú puedes sentir la tela y dices: pero esta tela es muy cara. Esta tela es muy fina. Esta tela me hace sentir seguro. Y eso nada ni nadie lo puede dar más que el Señor. Amén. Alguien me dijo hace mucho tiempo, iglesia, y quiero que te quedes con esto: el mejor regalo, escucha bien, el mejor regalo que puedes recibir es aquel que nadie más te puede dar. ¿Capichi o no capichi? ¿Sí? ¿Quién ha muerto por ti? ¿Quién murió? ¿Quién se dejó lastimar? ¿Se dejó arrastrar? ¿Se dejó juzgar? ¿Se dejó herir por ti? Solo Él. Ese regalo de parte de Dios es el mejor regalo que tú y yo podemos tener. ¿Por qué? Porque nadie más te lo puede dar. Porque nadie más murió por ti. Porque nadie más se sacrificó por ti más que el Señor. Así que dile: gracias, Señor, porque me diste el mejor regalo. Ese regalo que nadie más me puede dar. Ese regalo que solamente tú fuiste capaz de darme. Cierra tus ojos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Quiero que levantes tus manos. ¿Sabes? Aquel que vive la palabra es aquel que puede alabar al Señor.